A veces, el final de una historia no llega con gritos, sino con una mirada rota y un silencio que pesa más que 1000 palabras. Gerard Piqué, a los 39 años, vuelve a estar en el centro de una despedida que nadie esperaba ver así, con Shakira, su exesposa, diciendo adiós entre lágrimas, dejando atrás años de amor, heridas y recuerdos difíciles de borrar. ¿Qué ocurrió realmente detrás de esa última despedida? ¿Fue solo el cierre de una relación o el inicio del capítulo más doloroso en la vida de Piqué? Quédate hasta el final, porque hoy vamos a descubrir la verdad emocional detrás de este desenlace que ha conmovido a millones. Pero para entender ese adiós, hay que volver a Barcelona, a los años en que todo parecía perfecto. Gerard Piqué, nacido en Barcelona el 2 de febrero de 1987, no era solo un defensa del Barça, era uno de los rostros más queridos del fútbol español. Shakira, por su parte, ya era una estrella mundial cuando sus caminos se cruzaron en 2010 durante el ambiente de Waka Waka, la canción que marcó el Mundial de Sudáfrica. Lo que comenzó como una historia luminosa terminó convirtiéndose, años después, en una de las separaciones más comentadas del mundo del espectáculo. Durante más de una década, Barcelona fue el escenario de esa vida compartida. Allí nacieron sus hijos, Milan y Sasha. Allí construyeron una casa, una rutina, una imagen de familia fuerte. Pero detrás de las sonrisas, según muchos medios, ya había señales que el público no supo leer a tiempo. Silencios en apariciones públicas, agendas cada vez más separadas, miradas que ya no parecían encontrarse como antes. En junio de 2022, la pareja confirmó oficialmente su separación tras 11 años juntos, pidiendo respeto por el bienestar de sus hijos. Y ahí empezó el verdadero descenso emocional. Piqué, acostumbrado a los estadios llenos y a los aplausos del Camp Nou, comenzó a vivir otra clase de presión, la de los titulares, las cámaras, las preguntas incómodas y una vida privada convertida en conversación mundial. Cada gesto suyo era analizado. Cada aparición de Shakira era interpretada como una respuesta. Cada silencio parecía esconder una frase que nadie se atrevía a decir en voz alta. Lo más doloroso no fue solo la separación sentimental, sino la ruptura de un proyecto de vida. En noviembre de 2022, ambos llegaron a un acuerdo sobre la custodia de sus hijos, y meses después, en abril de 2023, Shakira dejó Barcelona para iniciar una nueva etapa en Miami junto a Milan y Sasha. Para muchos, esa mudanza fue el verdadero adiós, no solo a una ciudad, sino a una vida entera construida junto a Piqué. Se dice que hay despedidas que no ocurren en un aeropuerto, sino mucho antes, cuando dos personas empiezan a vivir en la misma casa pero en mundos distintos. Y eso fue lo que muchos seguidores comenzaron a notar mirando hacia atrás. Aquellas fotos familiares que antes parecían naturales se volvieron escasas. Los mensajes públicos se hicieron más fríos. Las apariciones juntos dejaron de tener la misma fuerza. Nadie lo dijo claramente en ese momento, pero el final ya estaba caminando despacio hacia ellos. Para Shakira, Barcelona dejó de ser solo la ciudad del amor y se convirtió también en el lugar de las heridas. En entrevistas posteriores, habló de sacrificios personales y de una etapa en la que había puesto parte de su carrera en pausa por la familia y por la carrera futbolística de Piqué. Sus palabras no sonaron a venganza, sino a cansancio, a una mujer que había cargado demasiado tiempo con una historia que por fuera parecía brillante, pero por dentro se estaba rompiendo. Y mientras ella transformaba el dolor en música, Piqué intentaba reconstruirse lejos del campo. Su retiro del fútbol en noviembre de 2022, apenas unos meses después de la separación, también marcó un golpe simbólico. En poco tiempo, perdió 2 escenarios que habían definido su identidad. El hogar familiar tal como lo conocía y el césped donde durante años fue ovacionado. Para un hombre que lo había ganado casi todo, aquel periodo parecía una caída silenciosa, de esas que no siempre se ven, pero que pesan profundamente. Lo más impactante es que, al mirar atrás, todo parece tener pequeñas pistas.
Las tensiones que antes parecían discusiones normales, los viajes separados, las canciones cargadas de mensajes, la distancia emocional que fue creciendo hasta hacerse imposible de ocultar. Y entonces surge la pregunta que mantiene a todos mirando esta historia. ¿Cuándo empezó realmente el final de Gerard Piqué y Shakira? ¿Fue en 2022, cuando anunciaron la separación, o mucho antes, en esos días en que el amor todavía sonreía para las cámaras, pero ya estaba dejando de respirar en privado? Quizá el final empezó mucho antes de que el mundo lo supiera. Tal vez comenzó en esas noches de Barcelona en las que las luces de la casa seguían encendidas, pero la conversación ya no fluía igual. Afuera, la ciudad continuaba a su ritmo. Los turistas caminando por la avenida Diagonal, los coches pasando cerca de Esplugues de Llobregat, los periodistas esperando una imagen, un gesto, una confirmación. Pero dentro de aquella vida familiar, algo se había quebrado lentamente. El 5 de noviembre de 2022, cuando Gerard Piqué jugó su último partido en el Spotify Camp Nou contra el Almería, muchos lo vieron llorar como un hombre que se despedía del fútbol. Pero con el tiempo, esa noche pareció tener otro significado. No solo dejaba atrás el estadio donde fue campeón, también una parte de su identidad. En pocos meses, su vida había cambiado por completo. El amor, la familia, la rutina y la gloria deportiva parecían alejarse al mismo tiempo. Y mientras Piqué intentaba mostrarse fuerte, Shakira preparaba una despedida que tenía otro peso. No era una despedida de cámaras ni de alfombra roja. Era una despedida de calles, de habitaciones, de colegios, de recuerdos cotidianos. En abril de 2023, la cantante dejó Barcelona con Milan y Sasha para instalarse en Miami, después del acuerdo de custodia alcanzado meses antes. Aquel viaje no fue simplemente una mudanza, fue el cierre visible de una etapa que había durado años. Dicen que antes de partir, Shakira miró Barcelona con una mezcla de gratitud y dolor. Allí había amado, había sido madre, había acompañado la carrera de Piqué y había intentado construir una familia lejos del ruido mundial. Pero también allí vivió el desgaste, la presión mediática y esa sensación amarga de que algunos sacrificios no siempre reciben la respuesta esperada. Más tarde, ella misma reconocería que puso parte de su carrera en pausa por amor y por la familia. Una confesión que hizo que muchos volvieran a mirar el pasado con otros ojos. Entonces aparecieron los detalles que antes parecían pequeños. Las ausencias en fechas importantes. Las imágenes en las que ya no caminaban con la misma cercanía. Las canciones que, escuchadas después, parecían cartas abiertas. Los silencios de Piqué, que antes podían parecer prudencia, comenzaron a leerse como incomodidad. Y las lágrimas de Shakira, más que una escena concreta, se convirtieron en el símbolo de una mujer que decía adiós no solo a un hombre, sino a la versión de sí misma que había dejado en Barcelona. Para Piqué, el golpe también fue más profundo de lo que parecía. Él podía seguir siendo empresario, figura pública, creador de proyectos y nombre conocido en España. Pero ya no era el jugador que salía cada semana al Camp Nou. Ya no era el hombre que aparecía junto a Shakira como parte de una de las parejas más famosas del mundo. De repente, todo lo que antes lo elevaba empezó a pesarle. La fama, las comparaciones, los titulares, las preguntas sobre sus hijos y esa mirada pública que no perdona ni los errores ni los silencios. En Miami, Shakira encontró un nuevo comienzo cerca de parte de su familia y de una industria musical que volvía a abrazarla. En Barcelona, Piqué quedó frente a los ecos de una historia que todavía lo perseguía. Y tal vez ahí está la parte más triste. Cuando una persona se va, no se lleva solo maletas, se lleva rutinas, voces, risas de niños por la mañana, planes que ya no se cumplirán y promesas que alguna vez parecieron eternas. Por eso, cuando se habla del final de Gerard Piqué a los 39 años, no se trata únicamente de una derrota amorosa. Se trata de la caída de una imagen. El campeón que parecía tenerlo todo, pero que terminó viendo cómo la mujer con la que compartió más de una década cerraba la puerta con el corazón roto.
Y mientras el avión de Shakira despegaba hacia Miami, muchos se preguntaban si Piqué entendió en ese instante que algunas despedidas no hacen ruido, pero cambian una vida para siempre. Pero lo que más dolía no era lo que se veía en los titulares, sino lo que quedaba escondido entre los días normales. Después de la separación, cada aparición pública de Shakira parecía llevar una carga distinta. Ya no era solo la artista que subía a un escenario con seguridad. Era una mujer que, detrás de la música, estaba reorganizando su vida pieza por pieza. Y Piqué, aunque intentaba refugiarse en sus nuevos proyectos, tampoco podía escapar de una pregunta que flotaba en el aire. ¿Qué queda de un hombre cuando el mundo deja de verlo como campeón y empieza a mirarlo como el protagonista de una pérdida? A comienzos de 2023, la historia tomó un giro aún más intenso. La canción de Shakira con Bizarrap, publicada en enero, no solo fue un éxito internacional, se convirtió en una especie de desahogo público. Cada frase fue analizada en España, en Colombia, en Argentina, en Estados Unidos. En bares de Barcelona, en programas de televisión y en redes sociales, todos parecían hablar de lo mismo. Lo que antes había sido una separación privada se transformó en una conversación global. Y Piqué quedó atrapado en el centro de una tormenta que ya no podía controlar. Los signos que antes muchos pasaron por alto comenzaron a tener otro sentido. Aquellas veces en que Shakira aparecía sola en eventos, las temporadas en las que Piqué estaba más concentrado en sus negocios, las miradas serias al salir de casa, los rumores de distancia emocional que nadie confirmaba del todo. Incluso los pequeños cambios en sus rutinas familiares fueron vistos después, como piezas de un rompecabezas que solo se entendió cuando ya era demasiado tarde. Mientras tanto, Gerard intentaba construir una nueva imagen lejos del fútbol tradicional. La Kings League, con sede en Barcelona, se convirtió en su nuevo escenario. Luces, cámaras, creadores de contenido, jóvenes seguidores y un ambiente muy distinto al del Camp Nou. Allí sonreía, bromeaba, hablaba con seguridad, pero muchos se preguntaban si esa energía era también una forma de no mirar atrás, porque cuando las cámaras se apagaban, la historia con Shakira seguía persiguiéndolo como una sombra larga. Y hubo un detalle que tocó especialmente al público: los hijos. Milan y Sasha quedaron en medio de una historia demasiado grande para cualquier niño. Shakira siempre intentó protegerlos del ruido, y Piqué también pidió en varias ocasiones respeto por su intimidad. Pero la fama no entiende fácilmente de fronteras. Cada foto, cada viaje, cada visita era observada con lupa. En ese punto, la despedida dejó de ser solo romántica y se volvió familiar, humana, profundamente dolorosa. La imagen de Shakira diciendo adiós con lágrimas no debe entenderse como una escena simple. Era el llanto de alguien que cerraba una puerta después de años de esperanza, renuncias y batalla emocional. Era la despedida de las mañanas en Barcelona, de los cumpleaños compartidos, de los planes que alguna vez parecieron firmes. Y para Piqué, ese adiós significaba enfrentarse a una verdad difícil. Hay victorias que no sirven para salvar una casa cuando el corazón ya se ha ido. Con el paso de los meses, el silencio entre ambos pareció decir más que cualquier declaración. Shakira siguió adelante con su música, con una fuerza que muchos interpretaron como renacimiento. Piqué, por su lado, se mantuvo en el mundo empresarial, intentando demostrar que su vida no terminaba con el fútbol ni con la ruptura. Pero en la memoria del público quedó una sensación extraña, la de dos personas que habían tenido una historia poderosa, pero que terminaron hablando desde orillas opuestas. Y quizá lo más trágico no fue que el amor se acabara, sino la forma en que se desarmó frente a millones de ojos. Porque cuando una pareja común se rompe, el dolor queda entre paredes. Pero cuando se rompen Shakira y Piqué, cada lágrima parece noticia. Cada gesto se vuelve símbolo. Cada ausencia se convierte en sospecha. Así, el hombre que durante años levantó copas y celebró goles,
terminó viendo cómo su historia más íntima se convertía en un espejo donde el mundo entero buscaba respuestas. Y para comprender por qué la caída emocional de Piqué fue observada con tanta intensidad, primero hay que recordar el momento en que empezó a subir. Antes de ser el hombre perseguido por titulares, antes de que su vida sentimental ocupara portadas, Gerard Piqué fue aquel niño de Barcelona que soñaba con vestir la camiseta azulgrana. Nacido el 2 de febrero de 1987, creció muy cerca del universo del Barça, en una ciudad donde el fútbol no es solo deporte, sino identidad, orgullo y memoria familiar. Desde pequeño, Piqué parecía destinado a ese mundo. Entró en las categorías inferiores del FC Barcelona siendo apenas un niño, y en la Masia aprendió algo que años después se notaría en su manera de jugar. No bastaba con ser fuerte, había que entender el juego antes que los demás. Allí, entre entrenamientos, dormitorios compartidos y tardes de sacrificio, empezó a formarse el defensa que no solo despejaba balones, sino que salía jugando con una serenidad poco común. Pero su camino hacia la fama no fue directo. En 2004, con solo 17 años, dejó Barcelona para fichar por el Manchester United. Imaginen lo que significaba para un adolescente catalán abandonar su ciudad, su idioma cotidiano, su familia y la comodidad de lo conocido para llegar a Inglaterra, a un club lleno de estrellas, bajo la mirada exigente de Sir Alex Ferguson. En Old Trafford, Piqué no fue inmediatamente protagonista. Tuvo que esperar, aprender en silencio y aceptar que el talento por sí solo no garantizaba nada. Ese periodo, que en su momento parecía una pausa, después se entendió como una señal de su carácter. Mientras otros jóvenes se frustraban por no jugar, Piqué observaba. Aprendía cómo se comportaban los grandes futbolistas, cómo se soportaba la presión, cómo se ganaba incluso desde el banquillo. Más tarde, su cesión al Real Zaragoza en la temporada 2006 a 2007 le dio minutos, madurez y contacto con la exigencia de la liga. Allí empezó a dejar de ser una promesa para convertirse en un jugador real, competitivo, preparado. El gran giro llegó en 2008, cuando regresó al FC Barcelona justo en el inicio de la era de Pep Guardiola. Nadie imaginaba del todo lo que estaba por venir. El Camp Nou se convirtió en el escenario de una revolución futbolística, y Piqué, aquel chico que había salido años antes buscando crecer, volvió como una pieza clave. Alto, seguro, elegante con el balón, capaz de defender y construir al mismo tiempo, encajó perfectamente en un equipo que quería dominar el mundo desde la posesión, la inteligencia y la valentía. En 2009, su nombre explotó definitivamente. El Barça ganó Liga, Copa del Rey y Champions League, completando un triplete histórico. En Roma, en la final de la Champions contra el Manchester United, Piqué se enfrentó precisamente al club donde había aprendido a esperar. Esa noche tuvo un sabor simbólico. El joven que una vez fue suplente en Inglaterra, ahora levantaba Europa con el equipo de su vida. Para muchos, fue allí donde Gerard dejó de ser simplemente un buen defensa y se convirtió en una figura internacional. Después llegó 2010, Sudáfrica, el Mundial. Con la selección española, Piqué vivió otro momento que marcó su leyenda. España ganó su primera Copa del Mundo, y él formó parte de una generación inolvidable junto a Xavi, Iniesta, Casillas, Puyol, Villa y tantos otros nombres que quedaron grabados en la historia. Mientras el país celebraba en las calles, Gerard se transformaba en uno de los rostros más reconocidos del fútbol español. Ya no era solo Barcelona quien lo miraba el mundo entero. Y fue precisamente en esa época de fama mundial cuando su vida privada empezó también a mezclarse con su imagen pública. Su relación con Shakira, nacida en el contexto del Mundial de 2010, multiplicó su visibilidad más allá del deporte. De pronto, Piqué no aparecía solo en programas deportivos, sino también en revistas internacionales, portales de entretenimiento y conversaciones de gente que quizá no seguía el fútbol, pero sí conocía aquella historia de amor entre un campeón español y una estrella global. Los signos de su personalidad ya estaban ahí: confianza,
sentido del humor, ambición y una facilidad natural para estar frente a las cámaras. Piqué no parecía incómodo con la fama, al contrario, sabía moverse en ella. Hablaba sin miedo, provocaba, respondía, sonreía. Algunos lo admiraban por auténtico, otros lo criticaban por demasiado seguro, pero nadie podía ignorarlo. En el campo era campeón, fuera del campo era magnético, y esa combinación lo convirtió en una figura imposible de separar del ruido mediático. En 2011, otra noche en Wembley reforzó su grandeza. El Barcelona volvió a ganar la Champions frente al Manchester United. Y Piqué volvió a estar en el centro de una defensa que sostenía a uno de los mejores equipos de la historia. En ese momento, su vida parecía una línea ascendente. Títulos, amor, fama, juventud, dinero, reconocimiento. Todo lo que un niño de Barcelona pudo haber soñado parecía reunirse en sus manos. Pero mirando hacia atrás, hay detalles que hoy se leen de otra manera. Su deseo de emprender, su necesidad de controlar su narrativa, su gusto por los grandes proyectos y por estar siempre en el centro de la conversación, ya anunciaban que Piqué no quería ser recordado solo como futbolista. Quería construir algo más grande, algo propio. Y quizá esa ambición que lo llevó tan alto también fue parte de la presión que años después haría que cada error suyo pareciera más visible, más pesado, más difícil de perdonar. Pero antes de los estadios llenos, antes de los títulos y antes de convertirse en un nombre perseguido por cámaras, Gerard Piqué fue simplemente un niño de Barcelona, marcado por una exigencia silenciosa. No nació en una historia de pobreza extrema, y sería injusto inventarlo. Su dificultad fue distinta. Crecer, rodeado de expectativas, con el Barça respirándose en casa, y con la sensación de que, si algún día quería vestir esa camiseta, no bastaba con soñar. Tenía que demostrarlo desde muy pequeño. Gerard nació el 2 de febrero de 1987 en Barcelona, en una familia catalana muy vinculada a la ciudad. Su padre, Joan Piqué, era empresario. Su madre, Montserrat Bernabéu, trabajaba en el ámbito hospitalario, y su abuelo, Amador Bernabéu, llegó a ser vicepresidente del FC Barcelona. Esa cercanía con el club, que para muchos parecía una ventaja, también podía ser una carga. Cuando un niño crece tan cerca de un símbolo, cada paso parece medirse con lupa. En las calles de Barcelona de los años 90, mientras otros niños jugaban sin pensar demasiado en el futuro, Piqué empezó a entender que el fútbol podía ser un destino, pero también una prueba. No era suficiente llevar el apellido correcto ni amar los colores azulgranas. En La Masia, donde ingresó en 1997, había muchos niños con talento, muchos sueños parecidos y muy pocos lugares para llegar arriba. Allí aprendió pronto que la ilusión podía romperse en un entrenamiento malo, en una lesión, en una decisión técnica o en una comparación constante con otros chicos de su generación. Aquella infancia, vista desde fuera, podía parecer privilegiada. Pero detrás de esa imagen había renuncias que pocos observaban. Tardes lejos de amigos, fines de semana marcados por partidos, disciplina diaria y una presión emocional difícil de explicar para un niño. Mientras algunos compañeros de escuela pensaban en vacaciones o juegos, Gerard tenía que aprender a competir, a obedecer, a fallar delante de entrenadores y a levantarse sin mostrar demasiada fragilidad. Esos detalles, que entonces parecían normales, más tarde revelarían una parte importante de su carácter. Su necesidad de demostrar siempre que podía ir un paso más allá. Hay una frase que resume muy bien a aquel niño. Piqué no soñaba simplemente con ser futbolista, soñaba con ser jugador del Barça. Esa diferencia lo cambiaba todo, porque ser futbolista podía significar cualquier camiseta, cualquier ciudad, cualquier camino. Pero ser del Barça significaba pertenecer a algo casi familiar, casi emocional. El propio club ha recordado esa identificación profunda de Piqué con la entidad, una relación que empezó mucho antes de su fama mundial. Y tal vez por eso,
Cuando años después dejó Barcelona para irse al Manchester United en 2004, con solo 17 años, aquel viaje no fue únicamente una decisión deportiva. Fue una ruptura temprana con su zona de seguridad. Pasó de la familiaridad catalana a la dureza de Inglaterra, de la Masia a Old Trafford, de sentirse parte de una casa a tener que ganarse un sitio entre jugadores hechos, fuertes, respetados. Para un adolescente, ese cambio podía sentirse como una prueba enorme. Otro idioma, otro clima, otra cultura futbolística y una soledad que pocas veces aparece en las fotos oficiales. Con el tiempo, algunos detalles de esa etapa empezaron a entenderse mejor. Piqué era alto, técnico, seguro con el balón, pero todavía necesitaba madurar. En Inglaterra no siempre tuvo minutos y la competencia era feroz. Estar cerca de figuras consagradas podía enseñar mucho, pero también podía hacer que un joven dudara de sí mismo. Cada entrenamiento era una comparación, cada convocatoria, una señal, cada ausencia, una pequeña herida al orgullo. Aquello formó una coraza que años después el público confundiría con arrogancia, cuando quizá también escondía inseguridades aprendidas demasiado pronto. Por eso, al mirar su infancia y adolescencia, aparece un Gerrard distinto al personaje mediático. No el hombre de respuestas rápidas, ni el empresario seguro de sí mismo, sino el niño que creció bajo una mezcla de cariño, presión y destino. El niño que tenía el Barça tan cerca que podía sentirlo como un sueño alcanzable, pero también como una sombra exigente. Y en esa etapa temprana se sembró una señal que hoy parece más clara. Piqué aprendió desde pequeño a no mostrarse débil, a competir incluso cuando dolía, y a transformar cualquier duda en una actitud desafiante frente al mundo. Y después de mirar al niño que creció bajo la sombra del Barça, es necesario entrar en la parte más íntima de Gerard Piqué, su familia, sus padres y sus hijos. Porque detrás del futbolista seguro, del empresario que habla sin miedo y del hombre que tantas veces parecía controlar la escena, siempre hubo un núcleo familiar muy presente. Gerard nació en Barcelona el 2 de febrero de 1987, y esa ciudad no fue solo su lugar de origen. Fue el centro emocional de casi todas sus decisiones importantes. Su padre, Joan Piqué, y su madre, Montserrat Bernabéu, formaron parte de ese entorno catalán estable que lo acompañó desde el principio. Joan fue descrito durante años como un hombre vinculado al mundo profesional y empresarial. Montserrat, por su parte, ha sido conocida por su trabajo en el ámbito sanitario en Barcelona. Pero más allá de los cargos, lo que marcó a Gerard fue crecer en una casa donde el Barça no era un simple club. Su abuelo materno, Amador Bernabéu, estuvo ligado a la institución azulgrana, y el propio FC Barcelona llegó a presentar a Piqué como parte de una familia profundamente barcelonista. Ese detalle, que parecía solo una anécdota familiar, hoy se entiende como una clave de su personalidad. Piqué no aprendió a mirar el fútbol desde la distancia, lo vivió en la mesa, en las conversaciones, en los domingos, en las emociones de la ciudad. Por eso, cuando más tarde se convirtió en figura pública, su seguridad no venía únicamente de los títulos. Venía también de sentir que pertenecía a una historia más grande que él. Sin embargo, esa pertenencia también lo dejaba expuesto. Cada error suyo parecía tocar no solo a Gerard, sino a todo el apellido Piqué. En su vida personal, el capítulo más conocido fue su relación con Shakira, aunque conviene recordar un dato importante. Nunca se casaron oficialmente, pese a que muchas veces el público la llama ex-esposa, por la duración y la fuerza de aquella unión. Se conocieron alrededor del Mundial de Sudáfrica 2010, cuando él apareció en el universo de Waka Waka, y durante años formaron una de las parejas más reconocibles del planeta. No era solo amor, era una mezcla de fútbol, música, fama internacional y familia. El 22 de enero de 2013, nació Milan Piqué Mebarak en Barcelona. 2 años después, el 29 de enero de 2015, llegó Sasha. Con ellos,
Gerard dejó de ser únicamente el defensa del Barça y se convirtió en padre, una faceta que cambió la manera en que muchos lo veían. Las imágenes de los niños en el Camp Nou, las apariciones familiares y los momentos compartidos mostraban una vida que parecía sólida. Milan y Sasha eran, para el público, la prueba de que aquella historia había construido algo más profundo que una simple relación de celebridades. Pero cuando la separación se hizo pública en junio de 2022, los hijos pasaron a ser el centro más delicado de la historia. Ya no se trataba solo de quién tenía razón o quién sufría más. Se trataba de dos niños creciendo bajo una mirada mundial que no habían elegido. En noviembre de 2022, Shakira y Piqué alcanzaron un acuerdo de custodia. Según Reuters, los hijos se mudarían a Miami con su madre, después de un proceso seguido de cerca por medios españoles e internacionales. Ahí apareció una herida silenciosa para Gerard. Barcelona ya no era solamente la ciudad donde había ganado Champions, ligas y noches inolvidables. También se convirtió en el lugar donde empezó a sentir la ausencia cotidiana de sus hijos. El ruido de una casa cambia cuando los niños ya no están cada mañana. Cambian los desayunos, los trayectos al colegio, los cumpleaños, las pequeñas conversaciones antes de dormir. Y aunque Piqué intentó mantenerse firme ante las cámaras, esa nueva distancia familiar fue uno de los golpes más humanos de su nueva vida. Y por eso, antes de juzgar a Gerard Piqué solo por los titulares, quizá deberíamos mirar también al ser humano que hay detrás del nombre famoso. Un hombre puede ganar copas, vestir camisetas históricas y vivir bajo los focos, pero eso no lo salva del dolor, de los errores ni de las despedidas que rompen por dentro. Piqué, como Shakira, como cualquier persona, también tuvo que aprender a seguir caminando cuando la familia cambió, cuando los sueños se transformaron y cuando el mundo entero opinaba sobre su vida. Si esta historia nos deja algo, es que detrás de cada celebridad hay heridas que no siempre vemos, silencios que no siempre entendemos y decisiones que solo quienes las viven conocen de verdad. Por eso, te invito a mirar esta historia con empatía, sin odio, sin burla, con más humanidad. Si este video te tocó el corazón, deja tu like, comparte para que más personas conozcan esta historia y suscríbete al canal. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando historias profundas, honestas y llenas de emoción.